el tratamiento prenatal de la secuencia arterial reversa. Este es el esquema de trabajo que vamos a desarrollar, una introducción, cómo hacemos el diagnóstico prenatal y qué buscar en la ecografía cuando estamos frente a esta enfermedad y cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos en estos momentos. Ya se mencionó bastante bien en las charlas anteriores cuáles son las complicaciones del embarazo gemelar monocorial y recordar que secuencia de perfusión arterial reversa es una complicación también que existe y que muchas veces pasa desapercibido porque recién lo diagnosticamos en el segundo o tercer trimestre incluso. Esta es una complicación, como decía, rara, se presenta en menos del 1% de embarazos monocigóticos y clásicamente se ha aceptado una prevalencia que varía entre 1 en 35.000 y 1 en 50.000 nacidos vivos. Sin embargo, esta es una estadística antigua y hoy sabemos que la prevalencia puede ser incluso mayor, llegando hasta 1 en 10.000. Lo que ocurre aquí es que hay disfunción de la perfusión vascular normal y por lo tanto se desarrolla un gemelo parásito al cual le llamamos coriangiófago, y esto debido a que existe una anastomosis arterioarterial con el otro gemelo que se encuentra estructuralmente sano, al cual le denominamos gemelo bomba. Entonces tenemos un gemelo estructuralmente normal y tenemos una masa amorfa, que es un parásito que literalmente sustrae sangre de este gemelo bomba y que lo pone en riesgo de hacer hidrosis fetal y de morir intraútero. Esto ha sido motivo de diversas clasificaciones anatómicas. Tenemos 4 principales clasificaciones. La más frecuente con la que nos vamos a encontrar son los clásicos acéfalos y holocardio. Aquí no reconocemos cabezas, tampoco reconocemos corazón, solamente reconocemos alguna extremidad inferior. Luego tenemos los amorfos, que son masas completamente sin forma. Luego tenemos los más raros, los AMSES o hemicardio, en los cuales se puede reconocer algo de cabeza fetal, son los más raros. Y luego tenemos los acormus, que representan el 5%. Aquí les voy a colocar un ejemplo de lo que vimos, por ejemplo, un gemelo acárdico que desarrolla columna, y fíjense ustedes que se puede observar cabeza hacia uno de los extremos, y esto muchas veces se confunde con óbitos fetales. Se conoce desde hace mucho tiempo esta enfermedad. Fíjense ustedes los primeros gráficos, las primeras representaciones a través de la radiografía, y lo que siempre tenemos en mente son los trabajos de Moore del año 1990 y que nos dice que más del 50% de gemelos mueren debido a falla cardíaca o polidramnios severos que lleva a prematuridad. Prácticamente todos los gemelos acárdicos mueren. En la etiología tenemos que considerar que se puede desarrollar por 2 razones, porque hay una anastomosis arterioarterial y por lo tanto hay un desarrollo anómalo del receptor, o porque existe un defecto primario del corazón en la embriogénesis. Son hipótesis que se han planteado. El diagnóstico lo vamos a hacer porque a la ecografía vamos a encontrar una masa amorfa. Normalmente no hay desarrollo de la mitad superior del cuerpo, hay columna, como vieron ustedes en la imagen, hay movimientos, pero son movimientos bien disminuidos, rudimentarios. No hay corazón, de ahí el nombre de acárdicos, y sobre todo porque hay un flujo arterial reverso. Cuando estemos frente a estos fetos o a estos gemelos, vamos a buscar en el feto acárdico la biometría que podamos hacer, el fémur y la circunferencia abdominal, para poder calcular el peso. Y si no se puede calcular el volumen con las 3 distancias, hacer un Doppler para ver el flujo reverso en la arteria umbilical. Y en el feto bomba siempre hay que hacerle la biometría, buscar los signos de hidrops, de función cardíaca, hacer el Doppler, cuantificar el líquido amniótico y hacer la medición del cuello uterino, que es importante en todos los embarazos gemelares. Vamos a graficar esta enfermedad con este caso que nos tocó ver hace muchos años. Una paciente segundigesta que llegó a las 27 semanas con 6 días, y fíjense ustedes una altura uterina bastante prominente, y el peso fetal era de 1.265 y el peso de la masa acárdica de 1.373 gramos. Así es como se veía a la ecografía. Creo que me estaba apoyando mucho. Entonces, fíjense ustedes cómo se observa, voy a correr el video, hacia abajo la masa, el feto bomba, y hacia arriba la masa cárdica, ¿no?
Esto fue confundido inicialmente como un óbito fetal y fue referido hacia nosotros. El diagnóstico, como le decía, fisiopatológico es cuando demostramos el flujo arterial reverso en la arteria umbilical. Normalmente de la arteria umbilical tiene que salir la sangre desoxigenada hacia los pulmones para que pueda ser oxigenado. En estos casos, cuando ustedes insonan la arteria umbilical de esta masa, lo que van a encontrar es un flujo que está ingresando, por eso es que lo vemos en la foto o en el video como un flujo azul, y de ahí el nombre de perfusión arterial reversa. Ese flujo está ingresando desde el gemelo bomba, que es el que le está bombeando sangre finalmente. Vamos a ver otro caso clínico para que vean ustedes la evolución de este tipo de enfermedad. Nos tocó verlo a las 18 semanas con 3 días, una masa cárdica de 282 centímetros cúbicos de volumen. El feto bomba tenía 241 gramos y había una relación de 117%, es decir, la masa cárdica era mucho más grande que el gemelo sano. A las 19 semanas, o sea, unos días después nada más, menos de una semana, el volumen de la masa cárdica era 357 y la relación era de 126%, ¿no? Fíjense cómo se ve a la ecografía, un gemelo sano y una masa cárdica mucho más grande, y ya estamos observando ahí el aumento del líquido amniótico, ¿no? Siempre en estos casos, observar la función cardíaca, normalmente vamos a encontrar una hipertrofia de ventrículo derecho, la arteria umbilical en el gemelo bomba no se va a alterar y rara vez se va a alterar el ductus venoso ya cuando existe falla cardíaca final. Nosotros presentamos hace muchos años un fenómeno raro, que era la existencia de 2 gemelos acárdicos con un gemelo sano. Y la intención de esta comunicación era hacer ver cómo es que a veces, si sumábamos los volúmenes acárdicos versus el gemelo sano, puede llegar el embarazo hasta el segundo trimestre y luego, sin signos de empeoramiento, haber una muerte súbita. Y es por eso que la tendencia actual es no buscar signos de empeoramiento para decidir intervenir, sino hacer la intervención ni bien se hace el diagnóstico, incluso desde el primer trimestre, como vamos a ver en las diapositivas siguientes. Entonces, el tratamiento que tenemos aquí es hacer el corte de esta circulación, ya sea a nivel mismo de la masa acárdica a través de un láser intersticial, ya sea a nivel del cordón umbilical a través de un pinzamiento con un forceps bipolar, o ya sea directamente en la placenta a través de una fetoscopía, ¿no?, dirigida, y hacer la anastomosis ahí. Nosotros hemos desarrollado la experiencia de estas 3 formas. Aquí les voy a mencionar rápidamente los tratamientos que antiguamente se ensayaron y que ya no son útiles en estos momentos. Se trató alguna vez, por ejemplo, usar indometacina y digoxina porque con eso se pensaba que se podía evitar el desarrollo de hidros fetal en el gemelo bomba. También se intentó amniorreducción, también se intentó hacer como una cirugía intrauterina abierta en esos momentos, una sección parva, o sea, hacer un corte en el útero y luego hacer la ligadura del cordón umbilical de esta masa cárdica. También se intentaron colocar trombogénicos, ponerle coils en el cordón umbilical de esa masa cárdica para parar la circulación. Y también, seguramente esto sí les llegó a ustedes, se intentó introducir alcohol en el cordón umbilical de la masa cárdica. Y esto porque no se tenía mucha experiencia con las fetoscopías. Sin embargo, el problema de introducir alcohol es que como es una placenta monocoriónica, inmediatamente pasa ese alcohol hacia el otro gemelo bomba y finalmente terminan con la muerte de los 2 gemelos. Por eso que alcohol no se recomienda en estos momentos. También se intentó, como mencionó muy bien en el video, hacer ligadura de cordón vía fetoscópica. También se intentó hacer después el láser directo del cordón umbilical. También se intentó, y lo que se hace ahora es un láser intraabdominal percutáneo, y lo que se hace en los países americanos es radiofrecuencia, que es un tratamiento bastante efectivo. También se hace coagulación de cordón umbilical, y este es más o menos el esquema de la coagulación de cordón bipolar, que fue lo primero que hicimos nosotros, es buscar el cordón umbilical, guiarlo por la ecografía, introducir un trocar de 2.5 milímetros y a través de ese trocar introducir esta pinza bipolar. De tal manera que en estos momentos creo que tenemos 2 alternativas. Si estamos frente a un feto de menos de 20 semanas, vale la pena usar radiofrecuencia si tenemos el equipo o láser intersticial. Y si estamos por encima de las 20 semanas,
yo creo que lo más certero es hacer la coagulación bipolar del cordón umbilical. Fíjense ustedes aquí cómo hacemos la coagulación de cordón bipolar. Siempre estos embarazos nos plantean retos y tenemos que hacer un mapeo de lo que estamos observando. Este fue el primer caso que hicimos en el país en el año 2014. Fíjense ustedes cómo era la distribución de los gemelos. Era una placenta que estaba hacia el fondo. Luego nosotros tenemos que ver cuál es nuestro campo que vamos a observar y por dónde es que vamos a introducir la pinza bipolar. Entonces, por aquí encontramos una ventana, introducimos la pinza bipolar. Siempre estos procedimientos lo hacemos en la sala de operaciones. Hacemos una incisión pequeña como para cualquier fetoscopía y luego introducimos un trócar. Los primeros trócares que utilizábamos eran trócares metálicos, ¿no? Porque no teníamos el proveedor no traía estos trócares de plástico que usamos en estos momentos. Fíjense ustedes, es un trócar de uso pediátrico, ese trócar medía aproximadamente 4 milímetros, fue el primer caso que hicimos. Luego siempre lo que tratamos es poner un fetoscopio, que es la cámara delgada, poder observar y con eso nos direccionamos, con eso sabemos hacia dónde está insertado el cordón umbilical y por dónde vamos a introducir la pinza bipolar. Y luego introducimos la pinza bipolar, la cual la vamos guiando por ecografía, nos aseguramos que estamos cogiendo el cordón umbilical de la masa cárdica y luego hacemos la coagulación con una energía de 20 o de 30 watts. Esto lo hacemos en 2 segmentos diferentes del cordón umbilical para asegurarnos que no haya después ningún tipo de reactivación de este flujo cardíaco, ¿no? Entonces, fíjense ustedes abajo cómo es que se está observando la coagulación. Este es un procedimiento relativamente rápido, siempre hay el riesgo después de parto prematuro. Luego vean el control, ¿no? Cómo es que ya no observamos flujo, observamos solamente una masa hiperecogénica, que es el rezago del cordón umbilical. Fíjense ustedes cómo el otro gemelo bomba va creciendo, y de lo que la masa cárdica era mayor, fíjense ustedes ahora cómo la masa cárdica es menor y tenemos el desarrollo ya del gemelo sano, ¿no? Este primer caso nos fue muy bien, nació a las 35 semanas 6 días, fue un feto grande para la edad gestacional y esta es la foto autorizada por la paciente. De ahí en adelante hemos realizado tratamiento para TRAP en 12 casos con diversa modalidad. Tenemos experiencia con el láser percutáneo, que es lo más sencillo, que lo hacemos desde las 12 semanas de embarazo. Buscamos la masa cárdica, introducimos la aguja de calibre 18 y a través de esa aguja de calibre 18 le pasamos la fibra láser y hacemos la fulguración, ya sea de los vasos ilíacos o de la arteria aorta. Es un procedimiento mucho más sencillo y con esta técnica hemos podido llevar los embarazos hasta las 40 semanas. Luego también hemos intentado, como tenemos experiencia en fetoscopía para síndrome de transfusión fetofetal, hacer la ablación directa de los vasos que estamos observando en la placenta. Esta es una técnica en la cual el único criterio que tenemos que tener es una distancia adecuada entre los cordones umbilicales. Normalmente estos traps tienen una inserción cercana, pero en este caso, en la cual otra vía de acceso era diferente, tuvimos la suerte de que la inserción era un poco lejana. Entonces, fíjense ustedes cómo ingresamos con el fetoscopio, observamos ahí un pie rudimentario, que es la masa cárdica, y luego estamos observando la inserción del cordón umbilical del gemelo Bombay. Y ahí está esta anastomosis. Esta es una anastomosis muy gruesa. Entonces, mientras más temprano lo hagamos, a menor edad gestacional, mucho mejor. En este caso, identificamos esta anastomosis arterial e hicimos la fulguración de manera muy lenta, muy discreta. Empezamos siempre desde los costados y luego vamos hacia la zona del centro, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí empleamos una energía mucho mayor de lo convencional, empleamos de 30 a 40 watts cuando hacemos la fulguración con el láser, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho la fulguración de la anastomosis arterio-arterial, miren cómo queda, ya está fulgurado, entonces decimos que hemos dado un tratamiento efectivo para este síndrome, para esta complicación del TRAP. ¿Qué es lo que tenemos en estos momentos? En estos momentos nuestro grupo ha hecho una revisión sistemática de todos los casos intervenidos entre las 12 y 16 semanas de manera percutánea.
Y lo que encontramos, y ya está siendo aceptado para publicación, es que cuando intervenimos, ni bien hacemos el diagnóstico de estos TRAPS, tenemos más de 80% de posibilidad de lograr el éxito de este gemelo bomba, ¿no? Esta revisión sistemática se va a ver reforzada por este ensayo clínico aleatorizado que es el TRAPIS, que es el estudio en el cual comparan de que si vale la pena intervenir, ni bien hacemos el diagnóstico entre las 12 a 14 semanas, o si vale la pena diferir y hacer el tratamiento clásico pasadas las 16 semanas. Entonces, este es un estudio clínico aleatorizado que se debe determinar en el año 2023 o 2024, y con esto sí vamos a tener evidencia contundente de que si vale la pena o no intervenir en el primer trimestre, ni bien hagamos el diagnóstico. Entonces, con esto termina mi participación sobre TRAP. Muy agradecido nuevamente por estar frente a ustedes. Gracias.